Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube dedicado al estudio profundizado del derecho tributario. Hoy vamos a hablar de un nuevo impuesto introducido en el país a través de la modificación de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Quiero advertir antes de comenzar que este programa refleja las opiniones personales de los expositores y no de las firmas profesionales a las cuales los mismos pertenecen. Estas firmas no asumen ninguna responsabilidad, por supuesto, por nuestras opiniones, ¿no? También quiero advertir que en este programa se hará un análisis de la ley desde la perspectiva del derecho tributario y del derecho constitucional, pero sin ninguna connotación de naturaleza política, porque este no es el propósito ni de los expositores ni de este canal de YouTube. Como ustedes saben, el día 3 de febrero fue sancionada por la Asamblea Nacional la reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Hasta el día de hoy no se ha publicado en la Gaceta Oficial la nueva ley, la cual supuestamente debería entrar en vigencia el 1 de marzo de 2022. Esto significa que algunas de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy aquí podrían cambiar si el Ejecutivo Nacional devuelve la ley, si el presidente de la República devuelve la ley a la Asamblea Nacional para que modifique alguna norma, y además algunos otros aspectos que requieren reglamentación podrían aclararse cuando salgan las regulaciones respectivas. El propósito de esta reforma, según la exposición de motivos, esta reforma innecesaria, inconveniente y que yo considero y muchos otros lesiva para los ciudadanos, es desestimular el uso como medio de pago de las divisas y las criptomonedas distintas a las controladas por el Estado venezolano. Este objetivo es, en nuestra opinión, completamente antagónico con la realidad que vive un país que estuvo sumido durante 15 años, terribles 15 años, en un férreo control de cambio, que fue un verdadero error desde todo punto de vista, y que luego pasa a partir de septiembre de 2018. Ya ha habido algunas medidas de moderación anteriores, pero realmente a partir de 2018, con el convenio cambiario número 1, pasa a convertirse en una economía multimoneda, no gracias a una política monetaria cambiaria bien ordenada y dirigida a tal fin, sino como consecuencia de la destrucción total de la moneda de curso legal, al menos de su poder adquisitivo, que desde 2008 hasta 2021 ha perdido, como ustedes saben, 14 ceros, ¿no? Con la descomunal pérdida de valor que ello implica, ¿no? Y agravada esta situación por la escasez permanente de dinero en efectivo y la virtual cesación de la función de intermediación financiera de los bancos, sometidos a un encaje legal absolutamente asfixiante, ¿no? La única válvula de escape que tenía la atribulada economía venezolana era refugiarse en monedas estables, y fue así que se logró una tímida recuperación y un poco de estabilidad en cuanto a los precios. Por eso varios hemos señalado que esta reforma es como una especie de tiro en el pie, porque no solo añade un peso adicional a los sujetos pasivos especiales, sino que afecta ahora a las personas naturales y a las personas jurídicas que no son sujetos pasivos especiales, y en especial incide con mayor intensidad en las personas de más bajos recursos. De manera pues que se trata de una medida que carece por completo de racionalidad económica, monetaria, fiscal y muy especialmente social, ¿no? Entonces, este tema hoy lo vamos a tratar en tres partes. Una primera parte que estará dedicada a explicar el contenido de la reforma, básicamente quiénes pagan este nuevo tributo, cuándo lo pagan, cuánto pagan y cómo lo pagan. En una segunda parte vamos a explicar los vicios de inconstitucionalidad de la nueva ley de impuesto a las transacciones financieras, y en un tercer y último bloque vamos a dedicarnos ambos expositores a discutir los aspectos que deben ser aclarados, las dudas más importantes que plantea este nuevo tributo y cuáles podrían ser las posibles regulaciones por venir a este respecto, ¿no? Para tratar el primer tema relativo al contenido de la reforma, me acompaña hoy mi querido amigo José Javier García, quien es contador público y además es abogado, es decir, que tiene lo mejor de dos mundos para ser un magnífico asesor en materia tributaria. José Javier es además magíster en finanzas
profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y socio de Legal and Tax de la prestigiosa firma internacional PricewaterhouseCoopers. Bienvenido, José Javier. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero placer tenerte aquí. Te dejo entonces la palabra para hablar del primer tema. Gracias, Luis. Bueno, el placer es mío, de verdad agradecido por la invitación y encantado de poderte acompañar. Y sé que quienes están hoy conectándose para vernos o los que van a conectar para ver este programa, creo que va a ser bastante provechoso, ¿no? Yo colocaría en esas advertencias que tú indicaste al inicio, reafirmaría la referida a lo que sea el texto definitivo de la ley. Este programa lo estamos haciendo hoy con la tenencia en teoría de lo que fue el segundo o el proyecto aprobado en segunda discusión. Sin embargo, ya hace un par de días, voceros de Fede Cámaras anunciaron que formalmente se han dado una serie de conversaciones entre el Ejecutivo y la propia Asamblea Nacional, por lo cual pareciera o hay alta probabilidad de que al final del día lo que sea publicado en Gaceta Oficial difiera un poco, y ese poco no sabemos qué tanto sea respecto a lo que podamos conversar en el día de hoy, ¿no? A mí esta ley o este proyecto de reforma, porque al final del día no es ley, me recuerda un poco la discusión que tuvimos hace 2 años referida con la reforma de la ley del impuesto al valor agregado. Y yo creo que vale la pena colocar ese antecedente como un preámbulo. Y es que la ley de impuestos al valor agregado, si ustedes recordarán, se reformó en el año 2020, incorporó un elemento adicional que para no entrar a discutirlo acá, pero que se refería a una alícuota adicional o a la posibilidad de una alícuota adicional en el caso de que el pago por esa compra de bienes o servicios se efectuara con una moneda distinta al bolívar o distinta a un criptoactivo emitido por el Estado. Entonces, ya empezamos a ver cómo desde hace 2 años, cuando desde el año 2018, posiblemente 2019, después del apagón, se comienza a dar un fenómeno natural de dolarización. Y digo natural porque es que la economía se fue amoldando a ese fenómeno como tal, no fue impuesto, por eso es que hablamos de una dolarización transaccional o de facto, pero no es que hay una normativa que como tal fomenta la misma. Ya empezamos a ver desde hace 2 años que hay ciertos elementos por parte del Estado de querer motivar el uso del bolívar como medio de pago, o el uso de la moneda local como medio de pago, y por otro lado desestimular el uso de las divisas o las criptodivisas distintas al petro. Esa ley del 2020 en materia de impuesto al valor agregado le daba la facultad al Ejecutivo Nacional de promulgar lo que sería la alícuota sobre la cual estaría pechada ese tipo de transacciones. 2 años después, esa alícuota no ha sido publicada. Tenía otros elementos esa ley que, en nuestra opinión, y lo discutíamos hace un par de años, era bien complicado a la hora de su implementación, y era que esa ley también establecía un mandato, o establece un mandato, una obligatoriedad de emitir una factura de acuerdo a la moneda de pago que yo estuviera recibiendo. Entonces, aquí se nos empieza a complicar el panorama. ¿Por qué? Porque si hablábamos de una oportunidad de pago, la realidad hoy en día es que posiblemente yo acuerdo con la otra parte cancelar o pagar en una moneda u otra, bolívares o divisas, pero llegado el vencimiento para el pago yo puedo estar cancelando con una moneda distinta a la originalmente pactada. La realidad del mercado es que ningún acreedor va a decir no. Cualquier acreedor va a decir es págame con la moneda que tengas hoy, y eso generaría, en el supuesto de que se hubiera establecido esa alícuota adicional en materia de IVA, esa problemática de que yo posiblemente emití una factura en divisas, recargué una alícuota adicional, pero luego resulta que el pago finalmente se materializa con una entrega de bolívares o criptoactivos emitidos por la República. Por lo tanto, no tendría sentido, ni tendría vigencia, ni tendría aplicación esa alícuota adicional. Y operativamente esto lo hemos visto incluso en el día a día, en el supermercado, cuando vamos y observamos cómo la persona que está haciendo el pago cambia en cuestión de segundos o de minutos la diversidad o la forma de pago que esté haciendo respecto a la compra que está en este momento ejecutando. Entonces, ya empezamos a ver ese panorama. Ya Luis claramente señalaba, y esto es complemento a esa motivación, por eso yo digo, me recuerda a la discusión de hace 2 años, de una exposición de motivos bastante similar. ¿Qué incluye esta ley? Alguien pudiera decir que de manera muy sencilla son solamente 8 artículos, 4 que se están reformando y 4 artículos que se están incorporando. Uno pudiera tender a simplificar y decir, bueno, al final del día lo que hay es un incremento de contribuyentes, lo que hay es una alícuota adicional. Sin embargo, ya vamos a ver algunos de esos elementos, cómo se incorporan
en este proyecto de reforma, y luego, como comentaba Luis, quizás ver un poco todas esas dudas y elementos que pareciera que no están muy claros. Insisto, cuando uno habla de solo 8 artículos, de una ley que tiene tan pocos artículos, menos de 30, uno tendería a decir las cosas son claras, las cosas son sencillas a los fines de una aplicación rápida y eficiente del tributo. Sin embargo, pareciera que esto no se puede lograr o no se logra tal cual como está hoy en día redactada la norma, ¿no? El primer artículo del cual se genera una modificación o se genera una reforma es el artículo 4 y es el referido a los sujetos pasivos. La ley vigente, la ley que está hasta este momento, básicamente nombra o da esa figura de contribuyentes a los sujetos pasivos especiales. Es decir, para yo ser contribuyente de este impuesto a las grandes transacciones financieras, lo que tengo que es haber tenido la calificación de sujeto pasivo especial. O ser una entidad vinculada a ese sujeto pasivo especial, o hay otro supuesto establecido en ese artículo 4, que es cualquier persona no sujeto pasivo especial, pero que haga pagos por cuenta y en nombre del sujeto pasivo especial. Pero en todo caso, el elemento central que incorpora o que mantiene la ley en principio es la calificación de sujeto pasivo especial como sinónimo del contribuyente de este tributo. Incorpora este proyecto de reforma dos numerales en este artículo 4, en los cuales se refiere de manera amplia, y cuando digo manera amplia es que no hace distinción si tiene o no tiene la calificación de sujeto especial, e incorpora a las personas naturales y a las personas jurídicas. Alguien me puede decir, José, pero es que eso ya está incorporado como un elemento cuando se habla del sujeto pasivo especial. La respuesta es sí. Ese contribuyente o esa persona jurídica como contribuyente especial o con la calificación de sujeto pasivo especial forma parte o es el contribuyente de este tributo, pero estos nuevos numerales hablan de manera amplia y se refieren a las personas naturales y se refieren a las personas jurídicas. Vuelvo y repito con esto, y esto es importante aclararlo, sin hacer esa distinción si pertenecen o no a ese selecto grupo, por llamarlo de alguna manera, de sujetos pasivos especiales. Entonces, el primer supuesto del artículo 4, en este caso numeral 5, se refiere a personas naturales y jurídicas que efectúen pagos con medios distintos al bolívar o con una moneda distinta al criptoactivo manejado por la República, siempre que se utilice el sistema financiero nacional, pero que no se dé una intermediación de un banco extranjero. Básicamente aquí nos estamos refiriendo, señores, hoy en día a las cuentas custodias en divisas. Las cuentas custodias en divisas ha sido un producto, por llamarlo de alguna manera, que ha venido evolucionando desde una simple depósito de custodia hasta hoy en día tener bancos o instituciones financieras en las cuales incluso asignan hasta una tarjeta de débito, la cual yo puedo utilizar en cualquier establecimiento al momento de efectuar una compra. E incluso pareciera que va un poco más allá cuando ya vemos que hay indicios o una posibilidad pronta de que pueda incluso darse transferencias de esos depósitos en custodia entre diversos bancos. Es decir, hasta hoy solo es posible que yo le pueda transferir desde mi cuenta custodia a la cuenta de Luis, siempre y cuando tengamos cuentas custodias en la misma institución financiera, pero uno de los elementos que ya estamos viendo y sobre los cuales incluso se han dado algunos anuncios de manera pública es esa posibilidad de que en el día de mañana las distintas instituciones financieras, o al menos algunas de ellas, permitan la transferencia entre instituciones financieras y no tenga que estar supeditada una como tal. Entonces, ¿qué vemos acá? Que ya un pago que efectúe una persona o un sujeto pasivo especial a través de esta cuenta custodia, que al día de hoy, la pregunta es, ¿está o no está sujeto a impuestos? Al día de hoy, una respuesta que podemos, o una conclusión a la cual podríamos llegar es que está sujeta, pero a una tarifa del 0% en virtud de un decreto que fue promulgado en el pasado, referido a la posibilidad de incentivar la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera en el sistema financiero local, y que esas transferencias o los pagos efectuados a través de esas cuentas estarían sujetas a una tarifa del 0% del tributo o del impuesto a las grandes transacciones financieras. Y aquí yo quisiera hacer un pequeño comentario, y es que no debemos confundir, y creo que Luis lo comentaba en estos días, no debemos confundir la palabra no sujeción con la palabra exoneración, con la palabra exoneración o con el elemento propio de que está sujeto, pero estaría sujeta a una tarifa del 0%. Son elementos que jurídicamente corresponden a una naturaleza distinta, y las cuales obviamente al momento de análisis creo que vale la pena hacer la diferenciación a los fines de evitar confusiones
respecto a la interpretación de lo que pueda ser la nueva normativa. Entonces, ya empezamos a ver acá que ese primer supuesto aplicaría, insisto con esto, a cualquier persona natural o cualquier persona jurídica sin hacer distinción si es o no es sujeto pasivo especial. Y luego se incorpora un segundo elemento, que sería el numeral número 6, también en el cual denomina de manera amplia a las personas naturales jurídicas, siempre y cuando estas personas naturales jurídicas efectúen pagos a sujetos pasivos especiales. Es decir, cualquiera de nosotros, cuando vamos a la red de supermercados de nuestra preferencia, o cuando vamos al centro ferretero de nuestra preferencia, o cuando vamos a la red de farmacias de nuestra preferencia, las cuales sin duda alguna son o han tenido la calificación de sujetos pasivos especiales, por ser nosotros personas naturales o un contribuyente ordinario, si hablamos de una compañía jurídica o de una entidad jurídica, perdón, al efectuar esa compra, de acuerdo a este numeral 6 del artículo 4 de la reforma, pasaríamos a ser contribuyentes de este tributo. Aquí la gran pregunta es, ¿esto va a significar que todos y cada uno de nosotros tendrá que presentar una declaración de impuesto a las grandes transacciones financieras para enterar y pagar el tributo al fisco nacional? Yo particularmente no imagino a ese universo de personas, y basta con lo que vemos cada día en los supermercados, con lo que vemos en las farmacias, con lo que vemos en los distintos establecimientos que tengan esa calificación de sujeto pasivo especial, las cuales en principio ni siquiera la conocemos, porque no hay ninguna identificación en el logo, en la denominación social o en la caja donde hacemos el pago de que esa entidad es sujeto pasivo especial. Lo estamos presumiendo en virtud del nivel de ingresos que pueden estar obteniendo, o que en todo caso es casi que irrelevante para obtener la calificación, y segundo, un poco por la presencia de estas redes de retail a nivel nacional incluso, ¿no? Pero entonces ya empezamos a ver cómo ese elemento que genera sin duda alguna un incremento de costos, y aquí hablamos un poco del elemento económico, asociado a un incremento de inflación o un elemento de inflación, y aquí estamos hablando de un 3% si lo veo de manera directa en cuanto a lo que es la compra final, pero si aquí incorporamos todas esas cadenas de intermediación que exista desde que el producto se comercializó, se fabricó o el producto se importó hasta que llega al consumidor final, señores, ese 3% desde el punto de vista financiero y de realidad puede ser mucho más que ese porcentaje del cual estamos hablando. ¿Y por qué hablamos de 3%? Porque es que resulta, y creo que esto no lo comenté, es que resulta que esta ley, en uno de sus artículos, que es el artículo 13, referido a la alícuota, que es uno de los artículos que se está reformando también, menciona que el punto de partida será 3%. Inicialmente se hablaba de un 2.5% en el primer borrador de discusión. Entonces, eso es un elemento adicional. Yo lo llamo unos nuevos contribuyentes o ampliación de la base de contribuyentes, y luego tenemos unas alícuotas diferenciadas. Ya me anticipaba este 3%. En el tema de las alícuotas, que es el artículo 13, se incorporan unas alícuotas adicionales para el primer supuesto que hablábamos hace un rato, que es referido a esas personas naturales o jurídicas que efectúen pagos a través del sistema financiero nacional en divisas o criptodivisas sin la intermediación de institución financiera extranjera. Se establece una alícuota, un rango de alícuota entre un 2 y un 8%. Vuelvo y repito, quedando supeditado luego a que el Ejecutivo pueda determinar cuál sería la alícuota de aplicación, y dando un inicio o un punto de partida que es el 3%. 8% que en mi opinión es peligroso de cara a lo que pueda ser la presentación de cualquier programa o cualquier estimación de consideración de costos, de impacto de mercado o de penetración de mercado, como lo queramos ver, pero que más peligroso aún es el segundo supuesto, es decir, personas naturales jurídicas que efectúen pagos a un sujeto pasivo especial sin intermediación de instituciones financieras. Y aquí quiero hacer después una aclaratoria. Allí se habla que esa alícuota puede ser entre un 2% y un máximo del 20%. Si ya el 8% nos parece escandaloso, o en mi opinión resulta escandaloso, el 20% no sé qué nombre le podríamos dar de cara a una transacción en la cual una persona que recibió $1 o $2 o $5 efectúa una compra y tenga que cancelar un tributo o estar sujeto a un tributo del 20% en el máximo supuesto previsto en la norma. Entonces, aquí es otro elemento que hay que considerar, y es que aquí no necesariamente, o por lo menos no en estos proyectos, estamos hablando de grandes transacciones financieras,
sino que aquí estamos hablando que el señor de la esquina, el señor de a pie, la señora de a pie, el ama de casa, que fue a hacer una compra en el supermercado, pudiera estar sujeto a este impuesto adicional sin que represente, vuelvo y repito, estar en presencia de una gran transacción financiera. Lo que quería hacer referencia es respecto a este segundo supuesto del artículo 4, y es que cuando hablamos de pagos de personas naturales o jurídicas, la norma se refiere a que no existe intermediación de institución financiera, por lo menos el proyecto borrador de la norma. Cuando vamos a la exposición de motivos, la norma agrega una palabra adicional, o esa exposición de motivos, perdón, agrega una palabra adicional y es instituciones financieras nacionales. Entonces, revisando exposición de motivos me dice, va a estar sujeto a esa alícuota adicional los pagos que se efectúen a personas o sujetos calificados como especiales sin que intermedie el sistema financiero nacional. Luego, en el proyecto borrador, la palabra nacional se elimina, por lo tanto nos queda esa amplitud de norma o esa amplitud de interpretación de decir, bueno, es que cualquier pago en el cual no existe intermediación de institución financiera. Entonces, cuidado porque eso puede dar posiblemente origen a interpretaciones que luego habría que revisar un poco de cara a lo que son los otros supuestos previstos en la ley, y hablo específicamente del tema de hecho imponible y territorialidad. Se incorpora también, o se modifica, perdón, el artículo 8 de las exenciones. Se incorpora una exención referida a las operaciones cambiarias. Las operaciones cambiarias siempre y cuando sean ejecutadas a través de un órgano financiero autorizado para ejecutar la misma, estarían exentas de este impuesto. No obstante, también se incorpora al final de ese artículo de las exenciones una calificación de que parte de las mismas no aplicarán cuando estamos en presencia de moneda extranjera. Y una que quiero llevar y traer de manera de ejemplo muy sencilla, y es que yo hoy en día, si tengo cuentas bancarias en 3 bancos, Banco A, B y C, soy el único titular, soy sujeto pasivo especial, cualquier transferencia que efectúe entre estas cuentas no está sujeta al impuesto, está exento, en virtud de lo que prevé la propia ley. Esa exención, señores, tal cual como está en este momento el borrador de proyecto de ley, no está cubierta para el caso de cuentas bancarias emitidas o sostenidas en moneda extranjera. Entonces pareciere, lo cual en mi opinión sería contradictorio, porque si soy el mismo titular, yo no estoy haciendo ningún pago, lo que estoy haciendo es posiblemente un reacomodo, como lo puedo hacer en el sistema financiero local, pero vuelvo y repito, cuando vamos a las extensiones y si me voy luego en interpretación que establece el Código Orgánico Tributario, que lo que es en materia de beneficios, exoneraciones y exenciones, los tengo que interpretar de manera restrictiva, forzosamente tendré que concluir que esa transferencia entre cuentas bancarias del extranjero, si se llega a publicar la ley tal cual como está, estaría sujeta a este gravamen, lo cual, vuelvo y repito, sería uno de los absurdos adicionales que tenemos en la norma, ¿no? La norma habla de una modificación del artículo 14, referido a la obligación tributaria. Sin embargo, cuando vemos el texto de la ley y el texto de la reforma no encontramos diferencias, y luego se agregan unos nuevos artículos referidos a el artículo 23, a la posibilidad que el Ejecutivo otorgue exoneraciones, y esto va a depender de la realidad o necesidad de algún sector en particular, el artículo 24 que habla de las diferentes alícuotas, el artículo 25 que habla de la vigencia. Esa vigencia ha cambiado de un primer borrador que hablaba el 1 de marzo como entrada en vigencia de la ley, a un segundo borrador que habla 30 días después de la publicación en Gaceta Oficial, y como bien decía Luis, el Ejecutivo tiene un plazo para devolver la ley, objetar la misma y devolverla a la Asamblea Nacional. No sé si estamos entre esos días, creo que sí todavía. La Constitución habla específicamente de 10 días para que se dé esa devolución. Lo que sí es cierto es, y ya voceros tanto de gremios formales que existen en el país como de algunos diputados de la Asamblea Nacional, es que sí hay un proceso de revisión y discusión de la aplicación de la norma. Y un artículo adicional que se incorpora y que creo que ha empezado a ser costumbre por parte de la Administración Tributaria, así como costumbre ha sido el de considerar o señalar que todos estos tributos son no deducibles para el impuesto de la renta, es el artículo 26 en este caso, el cual señala la posibilidad de que el CENIAP podrá realizar revisiones de oficio, ya sea sobre base cierta o base presuntiva. En mi opinión, este artículo no tiene ningún sentido que se incorpore en la norma, porque es un artículo que ya está previsto en el Código Orgánico Tributario, que es el que viene a referir y a regular
todo lo relacionado a ese proceso de fiscalización. Quizás uno lo puede ver como un artículo orientado quizás a generar cierto temor por parte del contribuyente, pero que en todo caso, lo que vuelvo y repito, es una copia de lo que ya tengo en el Código Orgánico Tributario y esa facultad de la administración de efectuar fiscalizaciones y revisiones sobre base cierta o base presunta ya existe. Por lo tanto, no tendría en principio, en mi opinión, sentido estarlo incorporando en la ley, ¿no? Entonces, esto es lo que a grandes rasgos pasan a ser esas modificaciones. Esto es lo que a grandes rasgos son los cambios de manera general. Luego, yo estoy seguro que Luis nos va a comentar algunos detalles específicos de ello, y luego podemos comentar algunas dudas que tenemos o que surgen, de manera que cuando uno lee la norma pareciera que hay contradicciones entre la misma. Insisto, uno tendería a pensar que una ley con menos de 30 artículos, de los cuales se estén modificando 4 y agregando 4, de los cuales de esos 6 posiblemente no tienen mayor elementos de problemas para interpretación, pero hay 2 de ellos que sí nos pueden generar alguna serie de inquietudes y dudas, sobre todo en cuanto a lo que es su aplicación, ¿no? Y finalmente, ¿cómo se recaudaría ese tributo? Que es otra gran pregunta. Creo que Luis lo decía, posiblemente una vez publicada la ley se va a requerir que existan providencias adicionales o reglamentos sobre cómo se materializaría ello, porque si hablamos de las personas naturales, vuelvo y repito, para mí por un medio o como un elemento de control fiscal, es inviable que el CENIA vaya a fiscalizar a este universo de personas naturales que hay en Venezuela que utilizan divisas en sus compras. Por lo tanto, una figura que tendría a ser lo más razonable y con un menor costo para el fisco es la designación de los sujetos pasivos especiales como agentes de percepción de este tributo. Son ellos los que percibirían el tributo, los cuales luego lo pagarían al fisco nacional, tal cual como sucede hoy con las instituciones financieras nacionales. Y allí habrá que luego esperar a ver si eso conlleva una modificación del régimen de facturación. Y cuando hablo del régimen de facturación es que esa factura va a incluir o no el tributo, porque si va a incluir el tributo, entonces estamos hablando también de otros elementos y es el costo asociado a que un contribuyente pueda configurar o reconfigurar su sistema de facturación y los formatos de facturación a los fines de adecuarse a esa figura de agente de percepción si se da en estos términos en los cuales estamos comentando. Vuelvo y repito, aquí estamos especulando y quizás, Luis, hoy terminemos el programa y el lunes amanezcamos con una gaceta oficial nueva y tendremos, o una gaceta oficial, porque hoy no existe, y tengamos nuevamente que hacer alguna edición del programa de hoy. Sí, muchas gracias, José Javier, por tu excelente presentación. Bueno, creo que has hecho una disección total de la ley. Creo que ha sido muy esclarecedora. Vamos a hablar ahora muy rápidamente de este texto sobre el cual hemos estado trabajando, que representa de cara a nuestra Constitución, ¿no? En los estados, para empezar, debo decir ya de entrada que en mi opinión esta ley es inconstitucional. En los estados democráticos, la ley no se crea y se impone por el capricho de un soberano o un dictador, sino que es la expresión de la voluntad popular dirigida a crear las reglas que se aplican a las relaciones entre los ciudadanos y entre estos y el poder, y en general para normar los asuntos que interesan a las personas individualmente y como miembros de la colectividad organizada. Esa voluntad popular se expresa a través del voto universal, directo y secreto para elegir a los representantes del pueblo que se van a reunir en asamblea, parlamento o congreso para elaborar, discutir y aprobar las leyes. Como decía Jean-Jacques Rousseau, la ley es entonces la expresión de la voluntad general, pero en un estadio un poquito más evolucionado del proceso democrático de formulación y aprobación de las leyes, los ciudadanos no solo intervienen en forma indirecta a través de sus representantes elegidos, sino que participan en forma directa en el proceso de creación de la ley. Eso es justamente lo que establece nuestra Constitución en su artículo 211, de acuerdo con la cual la Asamblea Nacional o las comisiones permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de las leyes o de los proyectos de leyes, deben consultar a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos.
Y además, de acuerdo con esa misma norma, el artículo 211, los representantes de la sociedad organizada tienen derecho de palabra durante las discusiones de los proyectos de ley. Esta norma no regula una facultad que la Asamblea Nacional puede ejercer o no. Es decir, la Constitución no le otorga a la Asamblea Nacional el poder discrecional de decidir si consulta o no consulta las leyes con el pueblo y si le da derecho de palabra o no a los representantes de la sociedad organizada durante los procedimientos de discusión de las leyes, sino que le impone la obligación de hacerlo. Y entonces es evidente que toda ley que no pase por ese proceso es inconstitucional porque viola el imperativo contenido en el artículo 211 de la Constitución, y eso es justamente lo que ha ocurrido con la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Entonces, la reforma viola el artículo 211 de la Constitución porque no se consultó a los ciudadanos su opinión sobre este proyecto de reforma, el cual además les afecta de manera muy especial. Pero no solo se omitió la formalidad constitucional de la consulta, sino que es un hecho notorio comunicacional que numerosas voces autorizadas de economistas, contadores, abogados, periodistas y otros representantes de la sociedad civil manifestaron y argumentaron pormenorizadamente su rechazo fundado contra esta ley, pero sus observaciones fueron totalmente desatendidas por los legisladores. De modo que la Asamblea Nacional no solo no cumplió con su obligación constitucional de consultar el proyecto de ley con el pueblo, sino que le dio la espalda a los numerosos y fundados reparos de la sociedad civil al margen de la sociedad civil, con respecto a esta ley, colocándose entonces al margen del proceso democrático que para la formulación de las leyes prevé la Constitución. En segundo lugar, es un principio que todos conocemos, que solo a la ley le corresponde la creación de los tributos y la definición de todos y cada uno de los elementos estructurales de las exacciones. Esta, digamos, es la conquista más grande del derecho tributario frente a cualquier intento del Estado de utilizar el poder exactor como instrumento de gobierno. El principio de reserva legal tributaria previsto en los artículos 133 y 137 de la Constitución es desarrollado por el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, según el cual solo a las leyes corresponde regular, entre otras cosas, los elementos estructurales del tributo, es decir, el hecho imponible, la base imponible, los sujetos de la relación jurídico-tributaria y la tarifa impositiva. La nueva ley de impuesto a las grandes transacciones financieras viola categóricamente el principio de la reserva legal tributaria, porque delega en el Ejecutivo Nacional, es decir, deslegaliza la fijación de las alícuotas impositivas, y esto es un fraude más al postulado fundamental, de acuerdo con el cual no hay tributo sin ley previa que los establezca y que los establezca en todos sus elementos estructurales. A veces se pierde de vista que quien tiene el control en la fijación de la tarifa es quien realmente controla el monto o el importe del tributo, y por eso este elemento es tan importante, porque es en definitiva el que precisa cuánto debemos pagar por concepto de impuestos, tasas y contribuciones. La tarifa no es un elemento cualquiera, sino que desde el punto de vista cuantitativo es el tributo mismo. Porque la tarifa es la que permite determinar, al menos desde el punto de vista cuantitativo, si el tributo está respetando un principio cardinal del derecho tributario, que es el de la capacidad contributiva. Entonces, es muy delicado que un elemento como este, que como he dicho, desde el punto cuantitativo realmente representa lo que debemos pagar por concepto de tributo, sea puesto en manos del poder administrador. En tercer lugar, quisiera aquí en este momento llamar a reflexión y traer una expresión que con su inigualable lucidez mi querido admirado profesor Humberto Romero Musi
de la cual ha venido hablando insistentemente, que es el tema de la inmoralidad tributaria como uno de los grandes trastornos que afectan a nuestro sistema tributario. Él ha dicho que en nuestro país se practica una indeterminación radical del derecho y su disolución en la política con la nociva patrimonialización del poder que se convierte en un instrumento de dominación impúdico y delirante. Él dice que privan las falacias jurídicas, el decisionismo y la arbitrariedad, y que verdad y justicia han perdido todo contenido y se han convertido en simples mascaradas ideológicas de la voluntad del poder. De manera que la racionalidad del derecho se ha reducido a la simple voluntad del más fuerte. La ley del impuesto a las grandes transacciones financieras es una norma contraria al interés de los ciudadanos. Una ley que oprime a los menos favorecidos económicamente y por lo tanto es una ley que se suma al conjunto de leyes tributarias que integran el sistema tributario indigno y violatorio de derechos humanos que ha venido denunciando, entre otros, el profesor Romero Muzzi. La ley crea un tributo altamente regresivo que proporcionalmente grava con mayor peso a las personas de menores recursos, porque establece un trato igualitario para quienes son desiguales en razón de su situación económica. Aun cuando todos somos iguales ante la ley, para que el derecho a la igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución sea real y efectivo, debe haber un trato igual para los que son iguales y un trato desigual para los que son desiguales. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 13 de mayo de 2002, en el caso de la Universidad Central de Venezuela, ha dicho que la igualdad como diferenciación toma en cuenta las diferencias que existen entre hechos aparentemente similares para que, en función igualadora, dar un trato diferenciado a los que son diferentes. Esto traducido en el ámbito tributario supone que cada quien debe contribuir según sus posibilidades económicas reales. La ley de impuesto a las grandes transacciones financieras no toma en cuenta las profundas y graves asimetrías de la sociedad venezolana, sino que aplica una misma tarifa impositiva, por ahora, del 3% a la persona que gana salario mínimo y adquiere con moneda extranjera un bien o servicio de primera necesidad en un establecimiento comercial que es sujeto a pasivo especial, que puede ser cualquiera, no solamente las grandes cadenas de supermercados. La ley trata de igual manera a esta persona y al dueño, por ejemplo, de un banco que compra una botella de champaña en una lujosa licorería del este de Caracas. El tratamiento, de acuerdo con la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, es exactamente el mismo. De hecho, puede ocurrir que la persona con muchísimo poder adquisitivo no pague el impuesto a las transacciones financieras si el costosísimo producto que está adquiriendo lo adquiere, por ejemplo, en un bodegón que no es sujeto pasivo especial. Entonces, imagínense ustedes la injusticia inmanente en una situación como esta, ¿no? Yo pienso que cada quien puede adquirir los bienes y servicios que sus ingresos le permitan, y eso no es criticable en modo alguno. Pero lo que sí es reprochable es que el Estado, al establecer un tributo, no tome en cuenta las importantes diferencias de capacidad para contribuir que existen en una sociedad muy diversa como es la sociedad venezolana. En consecuencia, en mi opinión, esta ley viola de manera ostensible el artículo 21 de la Constitución y el artículo 316 de la Constitución. En cuarto lugar, la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras es una ley injusta. El principio de justicia tributaria supone como producto o como subproducto específico del principio de justicia en general que cada quien debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas o de los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones según sus posibilidades, las cuales vienen medidas por el dato precisamente de la capacidad contributiva. Según el artículo 316 de la Constitución, el sistema tributario venezolano debe procurar la justa distribución de las cargas públicas. Y este principio, también denominado de equidad, fija un preciso límite al poder tributario, más allá del cual el mismo se va a convertir en inequitativo o injusto. Esa iniquidad
o injusticia surge cuando la imposición excede el marco de la racionalidad o razonabilidad y el gravamen despoja a los contribuyentes de una parte sustancial de su patrimonio o del mínimo vital que requieren no solo para subsistir, sino para progresar y elevar su nivel de vida, es decir, para subsistir dignamente. El impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto que acrecienta o agrava la precaria situación económica de las clases sociales menos favorecidas, de las personas que viven en condiciones de precariedad, de los pensionados, de los enfermos, de los desempleados, de las personas que subsisten, por ejemplo, gracias a las remesas que son enviadas desde el exterior. Esta es una ley tributaria que golpea el derecho constitucional a la inmunidad tributaria del mínimo vital, es decir, de aquella parte del patrimonio de las personas, de aquella parte que las personas necesitan para subsistir y, en el mejor de los casos, para llevar una vida digna, que es lo que preconiza el sistema creado dentro de nuestra Constitución, ¿no? Entonces, es inconstitucional e inmoral e injusto que las personas económicamente menos favorecidas, cada vez que compren con moneda extranjera un bien en un establecimiento comercial calificado como sujeto pasivo especial, sufran la imputación automática del 3% del dinero que tienen disponible para la compra, en adición al 16% del impuesto al valor agregado que puede gravar la transacción respectiva, ¿no? Y todavía resulta más terrible, más injusto, más inmoral que algún día, si se modifica la tarifa, esa imputación pueda llegar hasta el 20% del monto que la persona tiene disponible para adquirir un bien o un servicio. Eso simplemente es algo completamente irracional, ¿no? Entonces, recordemos aquí que la inmunidad tributaria del mínimo vital, es decir, que esa parte del patrimonio de las personas que no debe estar sujeta a imposición, es un derecho que en nuestro país se sustenta en la interpretación conjunta y armónica de los artículos 3, 19, 76, 81, 87, 91, 112, 299 y 316 de la Constitución, los cuales, por lo tanto, son violados por la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Pero además, y en quinto lugar, la Ley de Impuesto a las Transacciones Financieras viola el principio de progresividad de los tributos previsto en el artículo 316 de la Constitución, de acuerdo con el cual deberían pagar más impuestos las personas que mayor capacidad tributaria exhiben. Pero en este impuesto eso no es así, es exactamente lo contrario, porque las personas con menos recursos económicos resultan mayormente gravadas desde el punto de vista proporcional, porque tienen menos recursos para gastar y por lo tanto un impuesto que se les aplica de la misma manera que se aplica a una persona que tiene muchos recursos para gastar es proporcionalmente más gravoso para esa persona que tiene pocos recursos para gastar. Entonces esto es una ley que transgrede los fundamentos axiológicos de la Constitución y los fundamentos axiológicos del propio sistema tributario venezolano. Además, y en sexto lugar, la ley también viola otro principio fundamental de la tributación que está contenido en el artículo 316 de la Constitución y conforme al cual el sistema tributario debe proteger la economía nacional. En este caso estamos frente a una exacción que va a tener un efecto inflacionario automático al incrementar en forma directa e inmediata el costo de toda clase de bienes y servicios, incluso de aquellos que son de primera necesidad. Una medida como esta es simplemente inexplicable en un país donde los ciudadanos han sido precipitados hacia la precariedad a causa de la hiperinflación, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, bajos salarios, años de escasez de productos a causa de las medidas de control de precios que pareciera que van a volver y de las constantes agresiones del poder público contra el sector privado. Todo lo cual ha causado pues un incremento descomunal de la inflación y la pérdida exponencial del poder adquisitivo de la moneda, conduciendo la economía nacional a un foso sencillamente espeluznante, ¿no? Finalmente, nuestra Constitución establece en el artículo 317 que ningún tributo puede tener efectos confiscatorios, y eso significa desde el punto de vista cuantitativo que los tributos no pueden tener tarifas
o alícuotas desproporcionadas que absorban una parte sustancial del patrimonio de las personas y desde el punto de vista cualitativo, que los tributos deben gravar manifestaciones reales de capacidad económica. En el caso del impuesto a las grandes transacciones financieras, la ley crea las condiciones para establecer un tributo que desde el punto de vista cuantitativo es absolutamente confiscatorio porque puede impactar hasta un 20% del poder de compra de las personas, incluso el poder de compra de bienes y servicios de primera necesidad. Si esta tarifa absolutamente desproporcionada se suma a la tarifa adicional del impuesto al valor agregado prevista en el artículo 27 de la ley de impuesto al valor agregado, que podría estar entre un 5 y un 25%, entonces la merma puede llegar a un escandaloso 61% del poder de compra de las personas. Es evidente que semejante carga fiscal es absolutamente desproporcionada y confiscatoria por simple determinación aritmética sin que sea necesario entrar en ninguna otra consideración adicional. Pero además este tributo permite que se graben hechos que no necesariamente revelan capacidad contributiva, y ahí está el problema desde el punto de vista cualitativo, ya no cuantitativo, sino cualitativo, como es, por ejemplo, gravar la adquisición de bienes y servicios que son indispensables para subsistir y que no son ninguna manifestación de capacidad contributiva. Entonces, en ese caso, el tributo resulta confiscatorio. Gravar con una tarifa que puede estar entre el 3 y el 20% la transacción con divisas que realiza una persona para adquirir comida y no morir de hambre es un caso gravísimo de confiscatoriedad y de violación flagrante de derechos humanos. Entonces, bueno, vemos aquí que hay un elenco importante de transgresiones de esta ley de nuestra Constitución, ¿no? Ahora quisiera, José Javier, que conversáramos un poco de los aspectos de esta nueva ley que quedan como sin solución, ¿no? Hay una serie de asuntos que están generando mucha preocupación y que no tienen una solución clara dentro de la ley. Creo que tú y yo en algún momento compartíamos a través del WhatsApp, por ejemplo, lo que pasa con estas transacciones en las cuales hay un pago extraterritorial, ¿no? Por ejemplo, cuando las personas realizan una adquisición de un bien o un servicio y entonces utilizan una plataforma de pago como Zelle, como Venmo o cualquier otra, o utilizan una tarjeta de crédito internacional. Bueno, este caso tal vez es más sencillo porque al comercio le terminan llegando son bolívares y no dólares, pero el caso de Zelle es complicado porque es una transacción que siempre va a ser en moneda extranjera, que va a ser extraterritorial, pero cuya causa está aquí, ubicada en el territorio nacional, porque las personas que han contratado están ubicadas en el territorio nacional, el bien o servicio que han adquirido ha sido entregado o prestado según el caso en el territorio nacional, de manera que hay una serie de factores de conexión con el territorio nacional y aplicaría entonces aquí en este caso el artículo 11 de la ley de impuesto a las transacciones financieras, al menos en la ley actual es el artículo 11, que es el que regula el tema de la territorialidad del impuesto y que tiene una norma amplia que es más o menos parecida a esta norma de la ley de impuestos sobre la renta, que ha dado tantas discusiones sobre el tema de que si la aplicación de la teoría de la equivalencia de las causas o la aplicación de la teoría de la causa eficiente, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú este problema con estas transacciones con Zelle, por ejemplo? Sí, Luis, fíjate y creo que yo lo comenté brevemente al inicio, y es que empezamos a ver también algunos elementos lamentables, diría yo, de poca técnica legislativa en la redacción de las normas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? La ley habla o tiene un artículo referido a los contribuyentes, tiene un artículo referido a los hechos imponibles, pero cuando vemos la reforma y vemos la ley, pareciera que ese artículo de los contribuyentes mezcla la denominación de contribuyentes con hecho imponible, cuando menciona una serie de actividades
a las cuales supuestamente el contribuyente está asociado al tributo, está asociado a la causación o generación del tributo. Entonces, ahí donde uno puede decir, wow, es que tengo que ver el artículo de contribuyentes o tengo que irme al artículo del hecho imponible, y no necesariamente en el hecho imponible, y sin duda no voy a conseguir un artículo que me diga transferencias vía SAL, ¿no? Por dar un ejemplo. En nuestra opinión, inicialmente, con la ley vigente, la ley que está actual, o lo que yo particularmente veo, es que hoy en día ya esa transacción está sujeta al impuesto. Ahora, sí hay que tener cuidado y revisar qué tipo de transacción. Por ejemplo, y pongo un ejemplo muy sencillo, y es lo que sucede en el mercado local. Yo me dedico a vender computadoras al público. Mi proveedor está en Venezuela. El equipo lo adquiero de alguien que está en Venezuela y los equipos están en Venezuela. Lo único que el proveedor me dice, José, necesito que el pago me lo hagas a través de mi cuenta bancaria o mi transferencia a mi cuenta bancaria en el extranjero. No hay ninguna duda, en mi opinión, de que de acuerdo a ese artículo de territorialidad que recientemente comentaste, la causa total está asociada a una transacción que se generó en Venezuela. Compré de otro contribuyente ubicado en Venezuela unos equipos que están en Venezuela y que por lo tanto se genera allí una extinción de un pasivo una relación que está jurídicamente y perfeccionada totalmente en Venezuela. Por lo tanto, en principio no tendría duda de la generación del impuesto a las grandes actividades financieras en ese momento. Ahora, ¿qué es lo que empieza a generar un poco de dudas respecto a la nueva ley o confusión? Es que cuando vemos la exposición de motivos, y cuando vemos, incluso escuchamos declaraciones de las personas que participaron, o de diputados de la Asamblea que participaron en la redacción o discusión de este proyecto de ley, se da a entender en algunos momentos de que estamos en presencia de un nuevo tributo, o se da a entender de que estamos en presencia de un gravamen nuevo sobre el cual, a las transacciones de moneda extranjera, al cual no lo teníamos anteriormente. Entonces, no hay una aclaratoria, y aquí yo resalto lo que establece hoy en día el decreto. Luego puedo recordar, luego puedo comentar el número. El decreto que establece la alícuota del 0% en el caso de transacciones moneda extranjera ejecutadas en el sistema financiero nacional. Esa cuenta custodia ha venido el decreto, perdona que te interrumpa, el decreto 2212 del 28 de enero de 2016. Exacto. Entonces, gracias, Luis. Entonces, ese decreto me establece una alícuota del 0%, que vuelvo y repito, y yo lo dije hace un rato, no es que no esté sujeto, no es que esté exento, no es que esté exonerado, no, es que la alícuota es 0%. Entonces, desconocemos si cuando se hace referencia a que anteriormente las transacciones de moneda extranjera no estaban sujetas, desconocemos si es que se hacía referencia a este decreto o a estas transacciones ejecutadas vía el sistema financiero local, sin intermediación de la banca extranjera, o si es que realmente había una interpretación de que no estaban simplemente sujetas y que ahora sí es que van a estar sujetas. Entonces, y luego incorporamos dentro de esta reforma del artículo 4, el numeral 6, cuando señala personas naturales y jurídicas por pagos en divisas o criptodivisas distintas al bolívar y distintas obviamente al petro, que se efectúen sin mediación de instituciones financieras. Fíjate que aquí es general, no me habla de instituciones financieras locales, entonces yo puedo decir, bueno, es que solamente esos son los pagos que se efectúen fuera del sistema territorial, o fuera del territorio venezolano, en el cual no intervenga ninguna institución financiera, son los que van a estar sujetos al tributo. Por lo tanto, el pago vía CEL, en el cual sí interviene una institución financiera, en este caso extranjera, por lo tanto no está sujeto al tributo. Es uno de los elementos que empieza a generar discusión y dudas, ¿no? Sin embargo, cuando vemos la exposición de motivos de ese numeral en particular, la exposición de motivos habla y señala de manera clara sin intermediación de instituciones financieras nacionales. Por lo tanto, le da cabida a que si esa institución financiera o ese pago a través de la intermediación de una institución financiera extranjera estaría sujeta al pago del tributo. Entonces, empezamos con ese dolor de cabeza, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a tratar de unir hecho imponible con definición de contribuyente. Para mí claramente, que como yo lo veo, me inclino por pensar de que sí está sujeto al gravamen, está definido en los derechos imponibles, lo ratifica el tema de territorialidad. Sin embargo, insisto con esto, esa mezcla o esa poca, diría yo, o esa torpeza en la redacción de las normas empieza a generar posiblemente este tipo de dudas, ¿no?
Sí, fíjate que esta referencia que tú has hecho al decreto 2212 es muy importante, porque yo no sé cómo va a quedar ese decreto, no entiendo cómo va a quedar eso, como tú bien explicaste, ese decreto no es una exoneración, no es una exención, obviamente, porque no proviene de la ley, y no es un caso de no sujeción, ahí ocurre plenamente el hecho imponible, solo que la alícuota aplicable es cero, ¿no? Pero fíjate tú, entonces ese decreto va a ser contradictorio con lo que establece la ley, porque la ley está estableciendo una tarifa del 3% para las transacciones hechas dentro del sistema financiero nacional por quienes no son sujetos pasivos especiales, sean personas jurídicas o naturales. Entonces, ¿qué habría que entender? Que ellos están, las personas naturales y las personas jurídicas que no son sujetos pasivos especiales están sujetos a una tarifa del 3%, pero los sujetos pasivos especiales por la misma operación están sujetos a una alícuota del 0%. Eso sería una locura, porque habría una discriminación ahí Total, que va a perjudicar a quienes total. teóricamente son los que menos pueden pagar el tributo, ¿no? Entonces, y se va a beneficiar a los sujetos pasivos especiales que también teóricamente son los que tendrían más capacidad para pagar el tributo. Entonces, ¿cómo convive ahora ese decreto con esta nueva ley? Y la ley ni siquiera lo deroga, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas, es muy importante que lo hayas traído a colación porque esta es una de las cosas que hay que aclarar inmediatamente, cómo queda eso. Otro de los temas que yo creo que O más incluso, Luis, de derecho sustantivo es un tema de cumplimiento de deberes formales, es el tema de los pagos mixtos. Digo que no es un tema de derecho sustantivo porque no tengo la menor duda de que el pago que se hace en bolívares, o sea, parte en bolívares, parte en dólares, la parte que se hace en bolívares no está dentro de la base imponible del impuesto. Donde viene el problema es en cómo se refleja eso en la factura fiscal, cómo se registra eso y cómo se hace sobre todo en el caso de las máquinas fiscales. No sé si tú también has pensado un poco en ese problemón de los pagos mixtos, que además son súper frecuentes sí, porque los comercios nunca tienen para dar el vuelto en dólares, ¿no? Entonces, siempre hay que pagarle un pedazo de la compra en bolívares por el tema del sencillo o del vuelto en dólares, ¿no? sí, no, Luis, es que incluso yo lo viví hace 2 años y disculpen quizás que insista con este tema, pero es que esta discusión la tuvimos hace 2 años con la reforma de la ley del IVA. Y yo recuerdo que en ese momento estaba visitando un cliente y al momento en que termino la visita al cliente empiezo a dar un recorrido por la tienda y termino comprando un par de cosas para mi casa. Entonces estoy en la cola y hay una persona que está comprando un sofá. Y un sofá a nivel de factura es un sofá, o sea, yo no puedo facturar las paticas, el cojín, el respaldar, o sea, es un sofá. Y la persona dice, le señala al cajero, cancelo con débito, saca su tarjeta de débito, el cajero le dice, señora, está el sistema caído, por lo tanto no puede cancelar por débito, la persona toma la tarjeta y dice, bueno, ¿de qué institución financiera es el punto de venta? Es de institución financiera X. Entiendo que está caído el sistema, tienes de otra institución financiera, el cajero le dice sí, entrega otra tarjeta incluso, no tenía el saldo suficiente para el pago, la persona dice, entonces voy a pagar vía efectivo una parte y la otra parte a través de una transferencia, a través de una cuenta en el extranjero, y en ese momento recibe una llamada, imagino que era alguien que tenía bolívares, quizás algún familiar, y para hacer el cuento corto, finalmente la persona le termina transfiriendo bolívares a la cuenta a la cual sí tenía disponibilidad y termina haciendo el pago en bolívares. ¿Esto en qué cuestión? En un intervalo de tiempo, esto pasó en un intervalo de tiempo de no más de 5 minutos, estoy seguro, menos de 5 minutos. Es decir, el medio de pago pasó de bolívares a divisas, nuevamente a bolívares, y finalmente pudo haber terminado hasta en un pago mixto. ¿Cómo parametrizo yo un sistema? Y quizás lo puedo hacer, sin duda alguna, para que ese sistema me parametrice un elemento asociado a un pago parcial en bolívares, dólares, divisas, y podemos incorporar las criptomonedas para que quede condimentado con un poquito más. El tema es que esa parametrización del sistema va a tener un costo, o sea, no es gratuito. Esa parametrización
del elemento de facturación, y si es una máquina fiscal mucho más, si es un sistema de facturación central o independiente igual, si utilizo forma libre igual. Entonces, son elementos de costos en donde incluso en el caso del retail voy a tener que involucrar horas de entrenamiento a mi personal, para poder quizás manejar de manera adecuada lo que sería la configuración de una obligación asociada a si el pago se recibe o no en divisas o en moneda local. Y agrego aquí el condimento de las criptodivisas porque allí creo que es un poco más complicado aún. ¿Cómo valoro yo una divisa, un cripto? Nómbrame el que tú quieras, porque incluso a nivel del petro, que tiene un valor de cotización según el Banco Central de Venezuela, el tema es que cuando vamos a pactar entre particulares un pago con esa figura o con ese medio de pago, el valor de cotización es totalmente distinto. Y de allí, digo, por lo menos tomo por ejemplo ese del cual tenemos un valor de cotización, pero de un Bitcoin o de cualquier otra manera de criptoactivo que tengamos, no tenemos en Venezuela una referencia. Las casas de bolsa que teóricamente, o los exchanges que teóricamente están autorizados, no hay una publicación o una data pública de los valores de cotización, que es lo que pudiéramos estar utilizando como referencia, tal cual como hacemos con las divisas cuando me voy a la página del Banco Central de Venezuela. Entonces eso me empieza a generar un problema adicional. ¿Cuál es la valoración o cuál es el valor de ese cripto que estoy recibiendo? Lo estoy recibiendo un valor y lo debo declarar al valor que yo lo estoy recibiendo, al valor que yo estimo luego posiblemente materializarlo, porque es que estoy pensando en que los mantengo en custodia y espero que luego haya un salto, o incluso recibo los criptos hoy e inmediatamente los transformo en divisas. ¿Cómo hago esa valoración? ¿Cómo llevo ese control de cara a poder determinar la cuantía del tributo al cual estoy obligado a ejecutar? Entonces, sin duda, estamos hablando de un mayor costo para los empresarios. Yo me pregunto, si esto entra en vigencia, si esto se publica hoy y entra en vigencia el 1 de marzo, ¿existen en Venezuela los técnicos suficientes para atender la parametrización y adecuación de todos esos sistemas en tan solo un espacio de un poco más de 10 días de cara a poder dar cumplimiento a la normativa tributaria? Me atrevería a decir que no. Y en el caso que lo pueda lograr, precisamente por ser un recurso escaso, lo que se va a generar es un incremento de los costos asociados a poder prestar ese servicio. Y aquí estamos hablando de costos en cuanto a tiempo y dinero en el cual tienen que incurrir los contribuyentes, que es dinero del cual posiblemente hoy no disponen, o posiblemente es el dinero del cual estoy disponiendo para poder pagar la nómina o poder cancelar los tributos que ya se me hace cuesta arriba en una economía dolarizada, poder quizás conseguir los bolívares necesarios para poder cumplir con mis obligaciones tributarias. Sí. Fíjate que ahí tú hablabas, perdona que tengo un tema técnico aquí. Ya, un momento, por favor. Bueno, eso que tú comentaste sobre el tema de las máquinas fiscales, sinceramente es un drama. Yo no sé cómo van a resolver esa situación, sobre todo porque ellos mismos se han puesto un plazo de entrada en vigencia de la ley que no va a permitir que las máquinas estén parametrizadas para funcionar. Entonces, en la ley tiene que establecerse algún plazo para hacer esa adaptación, y en las primeras de cambio, sin la menor duda, va a haber una situación de caos y confusión total. Hay otro tema que las personas, yo no sé si no han reparado en eso, si no se han dado cuenta, y tal vez no han reparado en eso porque no se ha dado la orientación adecuada desde la Asamblea Nacional y desde la Administración Tributaria para explicar el contenido de la ley, y más bien lo que han hecho a través de los medios de comunicación es confundir, porque han dicho que esto es una ley dirigida a gravar las grandes transacciones, dirigida a los grandes contribuyentes, etcétera, etcétera, ¿no? A las grandes cadenas de supermercado con alcance nacional, etcétera. Y eso no es verdad, no es cierto. Y hay un caso que es muy cotidiano, que es permanente y que va a generar grandes dificultades. Es el caso por el que todos pasamos, que vamos donde un médico, donde un odontólogo
o donde un abogado, digamos, que no trabaje en una firma, digamos, grande ni nada por el estilo, pero que en estos tres casos de estos tres profesionales hayan sido designados contribuyentes especiales, que muchísimos han sido designados contribuyentes especiales, ¿no? Y entonces, hablemos de un contador público que te hace tu bookkeeping de tu oficina y te lleva toda tu contabilidad y tus cosas y no sé qué. Y tú le pagas a esas personas en dólares y le pagas a esas personas en dólares efectivos. Esas personas no funcionan bajo una persona jurídica, sino que actúan como personas naturales. Cuando le pagas en efectivo, le estás pagando en dólares en efectivo a un contribuyente especial, y esa persona tendría que cargar a la factura que te va a entregar el 3% del impuesto a las transacciones financieras. Yo creo que ni los médicos, abogados, odontólogos, que son sujetos pasivos especiales, se han percatado de esa situación, ni la gente tampoco lo está viendo así, pero eso está así en la ley porque el numeral 6 del artículo 4, cuando habla de personas, no distingue si son personas naturales o personas jurídicas. Entonces, si la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir, y habría que entender que esas personas también están incluidas. Imagínate tú lo que significa, por ejemplo, eso. En el caso a lo mejor de los abogados y los contadores es más fácil manejar esa situación, pero en el caso de un médico que le digas, mira, tienes que empezar a cargar este impuesto ahora. O del ingeniero. O del ingeniero, y tienes que declarar y pagar esto mensualmente y tal. O sea, bueno, eso va a ser un desbarajuste increíble. ¿Qué has pensado tú también sobre ese tema? Sí, no, incluso yo voy un poquito más allá. Esto incluso seguro va a motivar la informalidad a nivel de esos negocios asociados a pequeños negocios, grandes emprendimientos. En Venezuela en este momento hay un gran número de emprendedores, de emprendimientos bien interesantes, que incluso están manejando montos importantes de operaciones. Y sin duda alguna, como yo lo veo, es que esto va a generar informalidad. Y esa informalidad que ya en algún momento se dio. Recordemos, Luis, cuando acá se deroga la ley de ilícitos cambiarios en el año 2018, creo que no lo creíamos, duramos todavía, creo que llegamos el año pasado y todavía había personas que dudaban si era o no era legal incluso emitir facturas en divisas en Venezuela, o si era incluso legal o no efectuar cobros o pagos de los bienes y servicios adquiridos en divisas. Bueno, y eso tiene nuestra razón. Duramos 20 años en donde recibíamos un mensaje en el cual nos decía todo lo que es divisa es malo. Incluso estábamos, o era prohibido mencionar un valor de cotización distinto al valor oficial. Entonces, yo creo que esto, desde el punto de vista económico, generaría sin duda alguna un tema de informalidad, y lo empezamos a ver ya, y lo hemos visto quizás y vuelvo y repito, a nivel de pequeños y medianos comerciantes. Obviamente las grandes empresas, por el tema de su estructura, de su formalidad, no lo pueden hacer, y no lo van a hacer, pero a nivel de estos pequeños comerciantes, emprendimientos, medianos incluso empresarios, posiblemente ese sea el pan de cada día, orientado a evitarse ese 3%. Yo decía hace un rato, que colocaba un ejemplo, hablamos de 3% como el elemento final que voy a reflejar en mi factura, pero en la estructura de costos, dependiendo los eslabones que tenga, desde el momento en que se generó el bien o el servicio hasta el momento en que llega el consumidor final, si allí en esa cadena de intermediación hay esta figura de nuevos contribuyentes, es decir, personas naturales o contribuyentes ordinarios, estaríamos en presencia de un porcentaje mucho mayor, lo cual fomentaría, y aquí lo llevo amarrado de la mano, informalidad por un lado y el tema de efectos inflacionarios por el otro. Porque es que si uno ve la tasa, Luis, es una tasa, el 3% suena alto. No imaginemos ese 8-20% a los cuales hace referencia la ley como topes máximos. Alguien me preguntaba a mí hace un par de semanas, José, ¿y qué hay en la región? ¿En la región existe este tributo? La respuesta es sí, existe un tributo similar en algunos países. Colombia es uno de los países que lo tiene, es una especie de impuesto al débito bancario. Lo que no hay duda es que es una alícuota única, no hay diferenciación entre si el pago es o no en divisas o en moneda local. En Colombia es un 0.4%,
sea, estamos hablando contra 2 o 3% comparado en Venezuela, en donde incluso el 50% del mismo lo tomas o lo puedes tomar como un elemento deducible. Argentina es un 0.6%, y aquí hablo básicamente, específicamente de operaciones que se dan en la banca. Y si yo ejecuto un sistema, que es una norma que tengo similar en Venezuela, que lo que hago es que ideo un sistema privado de pagos. En Argentina ese tributo sube al 1.60, lo cual no tendría sentido evitarme un 0.60 para irnos a tributar por 1.60. O sea, creo que no existe esa motivación. Bolivia 0.3%, y Perú, que es el último ejemplo que quiero comentar, 0.005%. Entonces, estamos hablando de unos porcentajes que son irrisorios, si lo quiero ver de alguna manera, comparado con lo que establece la norma. Y tú bien lo hacías en tu comentario respecto a la proporcionalidad, a ese elemento del medio vital que yo necesito para subsistir, al elemento de que esto no mide la riqueza, esto mide el que yo tenga $1, el que yo consuma con $1, lo cual no es sinónimo de riqueza ni es sinónimo de tenencia o de una situación privilegiada. Por lo tanto, para mí, estas alícuotas quizás tienden y suenan razonables, y como lo que yo decía, básicamente están asociados a todas aquellas transacciones que van vía el sistema financiero de cada uno de los países. Sí, bueno, fíjate, yo creo que aquí vamos a tener un laboratorio para probar el teorema de Laffer, ¿no? De que cuando aumentan los impuestos disminuye la recaudación, que es algo completamente paradójico, ¿no? Pero aquí también no solo va a ser por la vía de la contracción económica que pueda provocar el aumento de los impuestos, sino por lo que tú dijiste, por la huida hacia la informalidad, porque este es uno de los problemas más graves que estaba enfrentando la economía venezolana, el de la informalidad, y el Estado deja de recaudar enormes cantidades de impuestos al valor agregado y de impuestos sobre la renta gracias a la informalidad que el propio Estado ha promovido y permitido. Y con este impuesto va a empujar más a la gente hacia la informalidad. Entonces, de verdad que no es una medida que no tiene mucho sentido. Bueno, yo creo que aquí lo que quedan son dudas y dudas y dudas y dudas, y van a venir muchos problemas. Como tú decías, de repente el lunes sale una cosa totalmente distinta a la que hemos estado revisando hasta ahora y hay que hacer otro programa. Hay una cantidad de información en los medios. La verdad es que los profesionales nos hemos movido pues para tratar de informar a la ciudadanía de qué es lo que está ocurriendo con este tributo, pero falta mucha tela que cortar. Te quiero agradecer muchísimo, José Javier, que hayas aceptado la invitación a mi canal de YouTube. Eres un invitado permanente en el canal de ahora en adelante. Y bueno, esperemos a ver qué resulta todo esto, ¿no? No, Luis, gracias. De verdad, encantado de estar aquí contigo. Aprovecho ya lo he hecho, pero para felicitarte nuevamente por esta iniciativa. Yo creo que estos son los tipos de iniciativas, estoy convencido que este es el tipo de iniciativas que necesitamos fomentar en Venezuela, entre otras, es que cada uno desde su parcela, desde su medio de acción, motivemos la excelencia, motivemos la profesionalización, motivemos la preparación, porque eso es lo que necesita nuestro país, y que resaltemos lo bueno y lo positivo que tiene Venezuela, que son muchas las cosas y son muchas más las buenas y positivas que las negativas. Y creo que eso es un trabajo que tenemos que ejecutar cada uno de nosotros, ya sea como ciudadanos, como padres, como hijos, como esposos. Y bueno, felicitaciones y que sean muchos más los programas que podamos tener y que disfrutamos. Estoy seguro y estoy convencido de que muchos los disfrutamos porque forma parte de ese compartir de conocimiento que tanto necesitamos en este momento en Venezuela. Bueno, muchas gracias por tu mensaje, José Javier. Le quiero pedir a nuestros amigos que nos escuchan que si les ha gustado el programa, por favor le den like, porque el like ayuda a que el video se difunda
más fácil y más rápidamente en YouTube y le llegue, por lo tanto, a más personas. Y no dejen de suscribirse al canal, no cuesta absolutamente nada, es una iniciativa sin fines de lucro, no van a recibir promociones para que compren nada, ni curso, nada por el estilo, es totalmente gratuito y hasta, bueno, donde la fuerza me alcance, siempre será así. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima oportunidad.